Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy para esta conversación me acompaña el doctor Ángel Rebollar Albiter, a quien muchísimos de ustedes conocen, y por esta misma razón, pues antes de que mejor yo lo presente, doctor, como mucha gente lo conoce, mejor háganos el favor de usted presentarse compartiendo algunas anécdotas que a lo mejor el público no sepa de usted. Bueno, muchas gracias solo por la invitación. Ya teníamos buen rato que queríamos encontrarnos y bueno, no se daba esta oportunidad, pero pues bueno, a lo mejor para el público por ahí nos han visto dando muchas charlas, cursos, etcétera. Pero realmente lo que hacemos nosotros, lo que yo hago aquí en la universidad, pues tiene que ver mucho con investigación y cómo traducir esta investigación en soluciones concretas, cómo vincularlo. Yo soy egresado de Chapingo, de la Universidad Autónoma de Chapingo, soy parasitólogo de licenciatura y después hice yo la maestría en protección vegetal, me mantuve un poco más general para seguir trabajando con insectos, con ácaros. Y ya posteriormente, pues hice un doctorado en la Universidad Estatal de Ohio, donde estuve allá 4 años trabajando con fresas y me fui con uno de los líderes en patología de berries. Ya me llamaba la atención por ahí desde los 90s, 97, 2000, me interesé mucho en los berries. Dije, ¿quién está trabajando en berries en México? Sobre todo el tema fitosanitario, ¿no? Los 97, 99, y no había gente, ¿no? Y entonces las berries empezaban a tomar auge. Yo creo que ni siquiera había berries. No, sí, ya empezaba a haber berries, había ya quizá, por ejemplo, fresa ha estado ya desde los 60, 70, sí. Pero lo que son, digamos, ya las zarzamoras, frambuesas, las frambuesas pues estaban más concentradas hacia discos, principalmente allá por Joco, ¿no? Que ellos empezaron allá, pero obviamente pues era algo así como novedoso, casi nadie se acercaba a esos campos, ¿no? Y la academia, pues acá en Chapingo, el doctor Rodríguez ya había estado trabajando desde hace un tiempo, Avitia, ¿no? El doctor Avitia también hay de fitos, pero en el tema fitosanitario realmente no había gente que le hubiera entrado a esos temas, ¿no? Y fue así como me fui metiendo yo al tema de las berries, ¿no? En la cuestión fitosanitaria, ¿no? ¿No le dio como temor entrar a un tema donde no había nadie haciendo algo, que usted fuera el primero? No, fíjate, de hecho, pues digamos que en esos tiempos, en los 97, 2000, pues yo empecé mi posgrado, la maestría en protección vegetal, y yo ya había estado aquí, yo entré muy joven aquí al Centro Regional de Morelia. Entre los 22, todavía no cumplía 23 años. Yo fui contratado muy joven aquí, entonces yo ahora que lo veo digo, caray, alguien tan joven realmente tiene la capacidad para hacer investigación, ¿no? Pero bueno, tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Pero en esos tiempos lo bueno, digamos, de esta universidad es que si tú querías irte rápidamente, podías irte al posgrado. Entonces yo, en cuanto entré a los 2, 3 años, opté por irme a estudiar la maestría. Y luego inicié. Pero ese tiempo en el que yo estuve entre los 2000, por ahí, 2000, más o menos 2000, ¿qué fue? No, los 90, de hecho. En los 90s, 94, 97, en ese tiempo ya tenía yo interacción aquí en la zona de Los Reyes. De hecho, a mí me mandaron a que me fuera a capacitar en aguacates, y porque de aquí del centro regional tenían proyectos en eso. Entonces, me mandaron a mí a capacitar con el ingeniero Arteaga, de allá de Los Reyes, ¿verdad? Sí, lo ubico. Exacto, entonces, que lamentablemente ya falleció, es el papá de Chava Arteaga y todos ellos. Y entonces me fui yo ahí a capacitar con él y estuve una semana. Y ahí fue donde yo empecé a interactuar con las zarzamoras, con las frambuesas. Todavía no había blueberries en esos tiempos.
Y me llamó mucho la atención. Dije, caray, pero si aquí nadie está trabajando nada el tema fitosanitario. Y de ahí surge entonces la idea de agarrar la línea de investigación. Yo agarré entonces el tema de tesis en roya de frambuesa. Ok. Y ese fue el tema de tesis que yo me llevé a Chapingo y fue el que desarrollé en mi maestría en Puccineastrum americano entre los 97 y 99, ¿no? Y de ahí pues ya no me salí, ¿no? Ha continuado por esa línea. Agarré por esa línea porque pues no había información y entonces me metí ahora sí en algo que nadie conocía. Pero siempre he andado en esos temas, fíjate, en temas que son poco conocidos, son emergentes, porque me gusta agarrar ese tipo de retos, desde no saber nada hasta poder ahora, pues ya con más herramientas, hasta pues ofrecer alternativas, ¿no? A la gente, a los productores. Que al final eso es lo que aplica con cada nueva plaga o enfermedad, en este caso para el cultivo de berries, ¿no? Al principio nadie sabe nada y hay que armar el rompecabezas. En este sentido, doctor, usted cuando estuvo acá en Los Reyes, ¿vio que era una necesidad esto del tema fitosanitario en berries o todavía no había como gran presión de plagas y enfermedades? Sí, fíjate, ya desde ahí, de hecho recuerdo muy bien, también por ahí por finales de los 90s, 2000s, en el caso de zarzamoras, por ejemplo, cuando ya se empezaba fuertemente, ya empezaban a exportar y todo eso, pues de los primeros rechazos que tenían eran por botrytis. O sea, no se comprendía muy bien cómo funcionaba esa enfermedad. Y posteriormente lo que se vino muy fuerte fue el tema de Peronospora esparsa. Era muy poco conocido y había epidemias tremendas. O sea, la gente no conocía cómo estaba eso, cómo funcionaba Peronospora esparsa. Se usaba mucho ácido fosforoso, por ejemplo. Después ya se comprendió y en esos tiempos se importaban contenedores de ácido fosforoso que se usaba para los aguacates, pero también para zarzamoras, ¿no? Y fue de los primeros problemas a los que yo me enfrenté. Y ya por esos tiempos ya fue cuando yo ya tomé un break. Yo me fui a estudiar en el 2002, me fui a la Universidad Estatal de Ohio y llegando allá, pues me enfoqué más a trabajar en fresas, ¿no? Ok. Regresando ya en el 2006, finales del 2006, 2007, retomé la línea de investigación. Entonces, del 2007 para acá, ahí sí me metí completamente de lleno a trabajar en berries, ¿no? O sea, del 2007 igual, o sea, yo me fui y prácticamente no hubo avances, muchos, ¿no? Significativos en esos 4 años, ¿no? Hacía falta que viniera a armar los rompecabezas. Sí, de hecho, pues para mí era todo un campo porque, de hecho, fíjate que a finales de los 90s, cuando yo me acercaba con mis profesores, ¿no? De la licenciatura, del posgrado, y les decía que me ayudaban pues en el tema de estos cultivos, y muchos de ellos decían, pero ¿para qué si son cultivos que no tienen importancia? O sea, hay 1,500, no, ¿cuánto había? Pues no sé, ni 1,000 hectáreas, ¿no? 1,500 hectáreas o algo así, de todo, ¿no? Sí. Entonces, no eran atractivos ni para los investigadores ni para las empresas invertir en tan poquita superficie, ¿no? Entonces yo me acercaba con ellos y les decía, oiga, me echa la mano a identificar esto. Iba con los entomólogos, taxónomos, ¿no? Y no les parecía relevante porque eran cultivos de poca importancia. Vaya. ¿Quién iba a pensar que ahora, 25 años después o más, pues ve lo que tenemos, ¿no? Totalmente. En este sentido, Doc, actualmente, ¿cuáles son las 3 plagas que más afectan a los cultivos de berry? Ya aterrizando un poco a los problemas actuales, a los problemas que están en este momento en campo. Pues fíjate, yo creo que con este resumen uno podría ver cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. O sea, si nos ubicamos, digamos, a mediados de los 2000 o principios de los 2000, donde, por ejemplo, en zarzamora lo que más predominaba, lo más fuerte, era el mildio de zarzamora, Peronospora esparsa, que fue uno de los primeros temas que yo agarré como retos, basado, digamos, en la experiencia que yo había también tenido en Ohio. Era en su momento uno de los problemas más críticos, de mayor impacto. O sea, tú podías tener 70% de pérdidas, 80%, pero no se conocía bien cómo funcionaba.
Entonces, ese problema causó pérdidas muy importantes en zarzamoras, ¿no? Para entonces, pues el blueberry empezaba a crecer en esos tiempos. Frambuesa, pues realmente frambuesa empezó a crecer, pues cuando ya empezaste a tener más variedades europeas, ¿no? Las que están ahora, ya hay mayor diversidad. Entonces, eso ayudó a que pues la industria de las frambuesas creciera significativamente, la disponibilidad de variedades, ¿no? Porque antes pues estaba más concentrado, digamos, en las variedades de Driscolls, ¿no? Sí. Entonces, fueron surgiendo problemas muy críticos. Por ejemplo, podríamos poner en zarzamoras peronóspora, por ejemplo, en cuanto a enfermedades. Estamos hablando todavía de los principios de los 2000, ¿no? Okay. 2007. O sea, nosotros trabajamos peronóspora esparsa entre el 2007, entre 2007 y 2014, 2013, 2014. Pero en ese proceso, en zarzamora, se empezó a observar el tema de Fusarium. Los primeros síntomas de Fusarium los empezamos a observar por ahí del 2010, 2011. Realmente no les hicimos caso en ese tiempo. Okay. O sea, veíamos una planta y decíamos, ok, es un marchitamiento. ¿Qué Algo es? de haber sido. Estuvimos muy involucrados en lo que era peronóspora. Entonces, estuvimos con peronóspora entre 2007, 2013, por ahí, y paralelamente fue entrando entonces Fusarium oxysporum. Pero al mismo tiempo, en el 2011, entra Drosophila Suzuki. Ya. Entonces, se fue, ahora sí que empalmando. se fueron empalmando otros problemas, y entonces ya empezábamos a trabajar, teníamos peronóspora, teníamos Drosophila, teníamos Fusarium, y también en ese tiempo, entre 2009 y 2011, empezó a venirse el problema del berry rojo también en zarzamora. O sea, se juntaron en esos periodos varios problemas altamente, pues de alto impacto, digamos, en esos tiempos. Entonces estábamos trabajando en varias cosas a la vez. Y para ese tiempo nosotros teníamos, afortunadamente, buen financiamiento. Hay que decirlo que en su tiempo, que estaba las fundaciones Produce, la COPRO, ellos, digamos, el gobierno, lo que es ahora SADER, SAGARPA, invertía un buen dinero en lo que era investigación y transferencia de tecnología. Creo que esos fueron los principales problemas que se presentaron y siguen presentándose. Y posteriormente viene Syrtotripes dorsalis, ¿no? O sea, 2014, 2016, Syrtotripes dorsalis, aunque formalmente, digamos, Syrtotripes dorsalis se reporta, digamos, después. Nosotros ya sabíamos que estaba el Syrtotripes dorsalis 3, 4 años antes de que lo hubieran reportado. Nosotros secuenciamos a Syrtotripes dorsalis. Soria, que también entró por esos años, junto en Aneberres, él también entró por la parte morfológica, y nosotros con nuestro equipo de colaboradores secuenciamos, utilizamos secuenciación de ADN para identificar la especie. Nosotros ya sabíamos, pero no lo habíamos publicado por asuntos de más regulatorios. O sea, Senacica no nos permitía publicarlo. Entonces, eso en cuanto a zarzamora, digamos, esos problemas, la peronóspora, Drosophila Suzuki, el Fusarium oxysporum y Syrtotripes dorsalis más recientemente han sido los principales problemas que se han presentado, ¿no? Y que la gente sigue trabajando. Y obviamente botritis es un problema que está en todos lados, ¿no? Eso lo vamos a seguir teniendo. Pero emergentes han sido estos, ¿no? Y por el lado de frambuesas, obviamente Roya siempre va a ser uno de los principales problemas. Y eso ya lo habíamos trabajado nosotros, yo ya lo había trabajado desde los 99, ¿no? Finales del 2000. Curiosamente, muy poca información se ha generado en Roya para frambuesa, fíjate. El nivel de investigación hasta hace el año pasado, por ejemplo, seguía siendo el mismo que dejamos en finales del 2000. O sea, en 20 años, realmente en 20 años no se generó información más allá de lo que nosotros ya habíamos hecho, fíjate. ¿Y por qué cree que esto sea así? Yo creo que mucho tiene que ver, fíjate, si te pones a pensar,
zarzamoras. O sea, zarzamoras es un cultivo, sobre todo las zarzamoras que son libres, como tupi. Sí. Podrías accesar mucho más fácil a un cultivo de zarzamora. En el caso de frambuesa siempre ha sido un poco más complicado por el asunto de que son variedades privadas y que tú, por ejemplo, nosotros no las podemos tener en el invernadero aquí, por ejemplo, para poder hacer trabajo. Entonces, cuando queríamos hacer algún trabajo en frambuesas, nosotros teníamos que echar mano de las variedades libres como Autumn Bliss, Amit y Summit, ¿no? Si no, no podíamos hacer trabajo. Y aún así sigue funcionando. O sea, yo no puedo decirle a Planaza, a Driscos o quien sea, oye, pásame tu variedad porque voy a hacer trabajos en el invernadero. No me la vas a soltar. Sí, totalmente. Creo que eso ha influido mucho en el desarrollo de la investigación pública, pues digamos, ¿no? ¿Cree usted que, o sea, ese tipo de investigación, me imagino que por el lado privado existe, pero no está accesible para todo el mundo? ¿Qué opina usted al respecto de que las empresas no abran su información para que la industria avance más rápido? Bueno, yo creo que obviamente pues son sus variedades, ellos tienen sus propios programas de mejoramiento, pues hay empresas pues, muy grandes que tienen toda la tecnología y todos los recursos y generan investigación para ellos primeramente. Pero yo creo que parte de esa información, y más recientemente, parte de esa información se ha ido ya transfiriendo, diría yo, ¿no? O sea, porque tú trabajas en una de esas empresas, aprendiste muchas cosas y después tú lo sacas cuando te vas a otra, ¿no? Sí. O sea, es una manera de cómo el conocimiento se va la transferencia de información ahí. Exactamente. Entonces, tarda. De hecho, como hemos pasado por muchos problemas, en una ocasión teníamos una reunión en Los Reyes con todas las empresas, ¿no? Y entonces surgió ese tema. Y decían, bueno, ok, vamos a financiar nosotros como empresas la investigación, pero alguna empresa por ahí dijo, sí vamos a aportar, pero antes de que esa información se libere, yo la voy a usar por lo menos 3 años, ¿no? No puedes decir, oye, pero van a hacer tesis, no. Y al final no se hizo, ¿no? Ya. Complicado. Así estaban las cosas antes. Creo que últimamente las empresas han sido más abiertas. La misma gente que ha llegado ha contribuido también a esa apertura. Creo que es un poquito más abierto ya. Y de hecho ellos mismos de lo que generan comparten también ya, sobre todo en aspectos fitosanitarios. Ahí no hay las moscas o las enfermedades, no saben de marcas, ¿no? Se van para todos. Se van para todos lados, ¿no? Oiga, Doggy, en el caso de aquí de Los Reyes, que usted conoce bastante bien, que en los últimos años el fusarium afectó bastante la cantidad de superficie, siento yo como que el problema o los problemas fitosanitarios se estabilizaron, al menos en esta región, como que quienes aprendieron a manejar, a convivir con ellos, aprendieron, y quienes no, pues ya no están en la industria. ¿Esta apreciación es correcta? ¿Usted qué es lo que ve? Yo creo que, y no solamente en este tema, fíjate, a mí me pasa, y se lo digo yo a mis estudiantes todo el tiempo, justamente en la mañana estábamos hablando de eso, estábamos cerrando la última clase, y les estaba echando yo, como dicen ahora los chavos, ¿no? Les estaba echando un choro, ¿no? De cómo es el mundo real, ¿no? O sea, ok, todo lo que hablamos aquí, algunas cosas son muy teóricas, muy básicas, pero el mundo real está así. Y esto es lo que les va a pasar, ¿no? Porque la carrera aquí es la ingeniería en agricultura sostenible. Digo, ustedes van a ir formados de esta manera, pero el mundo real es diferente. Allá van a tener que, en lugar de querer implementar un sistema sostenible, realmente van a tener que ir a revertir lo que ya se hizo, ¿no? El impacto que se ha tenido. A ver, vas a empezar a tratar de revertir y no implementar, ¿no? Sino tratar de restaurar, ¿no? O algo así, los sistemas agrícolas, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo he visto, digo, al tema de Fusarium le dedicamos al menos 5 o 6 años, ¿no? O sea, realmente hicimos mucho trabajo ahí desde prácticamente finales del 2013, 14, y tuvimos la suerte también de tener financiamiento y agarramos varias líneas de investigación y todo lo pusimos junto, de tal manera que simplemente lo que tenía que hacer el productor era
ahora sí, aplicar paso a paso. Haga esto, luego esto, luego esto, luego esto. ¿Qué nos dimos cuenta después de generar mucha información básica aplicada? Porque partimos desde no saber nada otra vez, desde identificar el patógeno, secuenciar, inocular en diferentes variedades, darnos cuenta de que era un patógeno que era específico de zarzamora, que no atacaba tomates, chiles, fresas, sino que era específico de zarzamora, esa forma especial ahora, forma especial Sí. Mori. Generamos información de tecnologías biológicas, de evaluación de químicos desde el laboratorio, todo desde biológicos y todo. Y luego, ahora el tema era cómo lo movemos, ¿no? O sea, cómo lo llevamos al productor. Y lo que yo aprendí, digamos, de esa experiencia de los Reyes, y después de generar mucha información, es que el punto, y yo creo que en otros sistemas, me ha pasado, también me pasa ahora con Neopestalotiopsis, que es otro tema ahorita, Ok. lo que yo veo es que hay un problema en la transferencia y la adopción del conocimiento. A veces, tanto el técnico como los mismos productores les da un poquito de trabajo cambiar lo que normalmente han hecho, lo que están haciendo con información que viene y les dices, mira, es que eso estás haciendo, lo puedes hacer de esta manera. Primero ponlo acá, lo estás poniendo en un momento inadecuado en relación a cómo el patógeno funciona, ¿no? Sí. Entonces, y es lo que yo siempre decía, bueno, mira, si conocemos el enemigo, si conocemos cómo funciona, de dónde viene, cómo se dispersa, cómo infecta, qué variedades son las más susceptibles, toda esa información, ahora armemos un plan, pero armémoslo diferente. No hagamos lo mismo. Y entonces, mucho lo que a mí de las, digamos ahora sí, de las frustraciones, porque pues sí, hay mucha frustración en ese Me tema, imagino porque que sí. le dedicas mucho tiempo a un problema y ves de repente que hay poca adopción, o sea, la gente y a los mismos técnicos les da un poquito de trabajo adoptar. Y de hecho ha habido muchos técnicos en las empresas, en muchas empresas que han tomado cursos, hemos dado cursos de capacitación nada más de Fusarium y paso a paso, lo hemos dicho, y de todas maneras se mueven para otros lados. O sea, Totalmente de hay acuerdo. algo que trae el técnico muy preconcebido de responder forzosamente al síntoma. Y yo siempre les digo, no esperes a que tengas síntomas. El hongo funciona de esta manera. Si tú entras desde aquí, podemos posponer el desarrollo de la enfermedad. Podemos hacer que vaya más lentamente y la planta se desarrolle mejor. Podemos integrar tecnologías y la enfermedad sí va a estar ahí, pero va a ir más lentamente. Ese tipo de ideas es de repente difícil de transmitirlo o difícil también de que el técnico lo adopte, porque requiere un poquito de conocimiento de ecología y epidemiología de la enfermedad. Sí. Estamos muy acostumbrados, y yo lo digo en mis charlas por ahí, estamos muy acostumbrados a que para cada problema hay una medicina, ¿no? Hay un fungicida. Y no, las enfermedades no funcionan de esa manera, y ni las plagas, ¿no? Tienen un ciclos, ¿no? Tienen una dinámica de desarrollo que está influenciada por el ambiente, ¿no? Por el patógeno, el medio ambiente y la hospedante, ¿no? Entonces me dio mucho trabajo en eso. Hay mucha gente que se adoptó y de hecho, mucho del trabajo que hicimos lo implementamos con personas que tenían problemas y yo personalmente estaba al pendiente de esas parcelas y sí se pudo, digamos, se pudo hacer que produjeran esas plantas que tenían síntomas. Pero creo que el problema principal está en la transferencia y la adopción, en darte la oportunidad de probar cosas nuevas, creo. Definitivamente, y de hecho a mí me tocó, o yo fui partícipe de muchas de las explicaciones técnicas y prácticas que usted dio aquí en Los Reyes sobre, en específico sobre el tema del fusarium, y yo también me encontré con a veces la dificultad de transmitirle el conocimiento al productor, ¿no? Yo pude haberlo entendido como técnico, pero de repente cambiar a que el productor hiciera algo diferente es bastante complicado y creo que cualquiera que atienda en campo a productores lo sabe, pero Así es. en este sentido, Doc, ¿usted qué cree que haga falta para facilitar un poco más esta transmisión de conocimientos?
Digo, Mira, se lo pregunto porque al final, pues usted es académico, es investigador, es académico, entonces trabaja con las nuevas generaciones, trabaja con jóvenes, trabaja con gente en campo, entonces me imagino que conoce de primera mano este tipo de reticencia al cambio. Sí, ya con el tiempo uno, pues también el hecho de trabajar a veces como consultor o ir a empresas ya como consultor, eh, y haber trabajado también en programas del gobierno y todo eso, las políticas del gobierno y todo eso, eh, te das cuenta que tiene que haber un eslabón. O sea, nosotros no tenemos el tiempo para directamente ir y llevarnos nosotros una parcela o directamente estar acompañando al productor. No nos alcanza el día, no nos alcanza el tiempo para hacer todo eso. Entonces, ha habido otros modelos que incluso parte de eso creo que lo están implementando ahorita el gobierno, pero hay otros modelos para mover ese tipo de conocimientos, que tienen que ver precisamente con los técnicos. O sea, una vez que el técnico adopta o encuentra, digamos, ya lo comprende, como en tu caso, él tiene que llevar un grupo de productores que también estén abiertos a probar, pero ya con el acompañamiento directo del técnico. Pero aquí hay un detalle, o sea, a veces tú puedes tener 15 productores 10 productores contigo, eh, pero siempre el productor, y eso lo hemos visto, siempre va a estar influenciado, bombardeado por otras opiniones. Sí. Siempre. Entonces, ahí el tema es cómo seleccionar un perfil de productor que sí esté dispuesto a implementar eso. Y son los expertos en transferencia de tecnología, saben muy bien cómo estas olas se van moviendo, ¿no? De innovaciones, ¿no? Y todos los problemas que hay para adoptar ese tipo de cosas. Yo creo que definitivamente se requieren esos eslabones para poder llevarlo hasta el productor final. Parece un poquito complicado porque he trabajado también en chiles, jitomates, en esquemas de ese tipo, Ajá. de implementación, por ejemplo, de programas de manejo integrado a nivel regional, y créeme que es muy complicado por muchas razones. Totalmente. Doctor, ya nos habló sobre los principales problemas fitosanitarios en zarzamora y frambuesa. ¿Qué nos puede contar de la parte de la fresa, del arándano? Sí, en el caso del arándano igual, pues nos ha tocado ir generando parte, digamos, del conocimiento fitosanitario, fitopatológico más recientemente. Y antes yo me enfocaba mucho, tenía que abordar varios problemas a la vez. Ahora, qué bueno que finalmente otras instituciones, y hablo, por ejemplo, del Colegio de Posgraduados y mis otros colegas de Chapingo Central, eh, se animaron a hacer investigación en estos cultivos. Actualmente me da mucho gusto ver que en el colegio hay muchas tesis de maestría, de doctorado, que están abordando problemas fitosanitarios de berries. Y yo les digo entre broma y en serio a mis colegas del colegio que se tardaron 20 años en llegar, ¿verdad? Lo bueno es que ya no se siente solo. Y ya no estoy solo, exactamente. Y ellos están generando muy buena información. Aquí mismo la Universidad Michoacana está generando muy buena información. Y de estos problemas, de lo que es, por ejemplo, blueberry en los últimos años en arándano, se ha estado generando muy buena información en lo que es el tema, por ejemplo, de Sirtotrips, que ha sido muy problemático en blueberry. De esta plaga hay varias tesis de doctorado actualmente y hay varias publicaciones que están ya publicadas, varios artículos publicados de información de biología, de dinámicas poblacionales, de enemigos naturales. Entonces, en ese tema del blueberry, de arándano, los trips son ahorita de lo más complicado. Creo que es de lo que más me llama a la gente o más WhatsApp recibo, ¿no? De ese tipo de temas. Okay. Otros temas que están empezando a emerger, como son los ácaros, ¿no? Lo que es Brevipalpus, por ejemplo, eriófidos también, que se van a volver importantes en los próximos años. Lo que es el ácaro blanco se está volviendo importante también en blueberry, no solamente en frambuesas, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas de plagas se están incrementando cada vez más. El tema de
también de otra plaga emergente, Duponquelia fovealis, que también nos tocó junto con otras empresas ubicar y después ya le dieron seguimiento a otros investigadores. Entonces, esas son plagas que estoy hablando de, ¿qué te gusta? 2014 para acá, 2015, o sea, son plagas que han emergido en los últimos años y hay poca información. Por el lado de las enfermedades, Roya ha sido un problema serio, de repente más que en otros, pero más recientemente ha habido epidemias muy, muy fuertes con manchas foliares por corinés, por acacícola, por ejemplo. Y más recientemente, en estos últimos 2-3 años, problemas serios de raíces. De hecho, los problemas de raíz, hongos de raíz, pues fue el motivo por el que los sistemas en contenedores se volvieron importantes, ¿no? Sí. Pero sin duda en Blueberry, lo que vamos a tener en los próximos años es el tema de hongos de la madera. Eso es de lo más complicado de manejar y está muy vinculado a este cambio climático que estamos sufriendo. Son hongos muy asociados a estrés abiótico y que Sinaloa, por ejemplo, está teniendo serios problemas en lo que es Culiacán, los Mochis, están teniendo serios problemas con hongos de la madera. Eso es lo que nos va a estar afectando por el resto del tiempo. No se diga, por ejemplo, ahorita Perú está teniendo serios problemas por ese tipo de hongos. Y si ya sabemos que esto es lo que viene, bueno, en este caso sabemos gracias a investigadores como usted, pareciera una profecía que por autocumplirse, ¿no? O sea, que a lo mejor platicamos en 5 años y ya va a haber afectaciones graves en las zonas. ¿Por qué no tomar acción antes de que ocurra un problema grave con una plaga o enfermedad? De hecho, sí, ahorita en Blueberry esto es lo que más está pegando. Como estuvo el tiempo en este año, o sea, las condiciones que tuvimos este año fueron temperaturas muy altas, sequía, etcétera. Eso es lo que busca ese tipo de patógenos. Ahorita, en colaboración con colegas de ahí del CIAD, me han invitado a colaborar. Ahí hay estudiantes ahorita que están haciendo trabajo con estos hongos. Y bueno, también lo que nosotros estamos haciendo aquí, pues estamos buscando por el lado del manejo del estrés abiótico. O sea, si sabemos qué factores predisponen, digamos, al ataque de estos patógenos, tenemos que trabajar mucho por el manejo del estrés abiótico y eso te lleva hacia la bioestimulación y otros temas, ¿no? Pero aquí es donde se conecta justamente el tema de fisiología con la fitopatología, ¿no? Cómo tú puedes trabajar en manejar el estrés abiótico con tecnologías, con diferentes cosas, para no predisponer a la planta al ataque de estos patógenos que se ven muy favorecidos por estas condiciones, ¿no? Y también hablo de Fusarium y otros, ¿no? Ahora tenemos en las zonas de acá de Irapuato, Celaya, también Jalisco y otras zonas, problemas serios de patógenos de la raíz en contenedor, o sea, de corona. Y están asociados Fusarium, Neopestalotiopsis y otros también. Y el tema de Neopestalotiopsis, a ver, cuéntame ahí en Fresa, ¿qué sucede? Es un tema bien interesante, fíjate, yo estoy muy contento porque al igual que logramos, digamos, con estas epidemias que teníamos con Peronospora esparsa en su momento, que yo los pongo como ejemplos de éxito de cómo diseñamos estrategias de manejo en donde al productor le mostramos o le dijimos, si usted quiere manejar este problema que es sistémico y ya detectado, digamos, por PCR y todo, usted tiene que aplicar aquí. Es decir, tiene que aplicar derivados del ácido fosforoso, fosfito y otros aquí, que era después de la defoliación, entre defoliación y amarre de fruto. Y eso, fíjate, es un punto de mucho éxito porque la gente lo adoptó rápido y ahorita tú vas a ver los técnicos y todos hacen eso. Sí, es una práctica común. Es una práctica. Entonces, un ejemplo de cómo algo que surgió, digamos, de aquí, de laboratorio, pruebas de campo, etcétera, y el dar a conocer y tener pues mucha gente que ha escuchado estas ideas y estos resultados, rápidamente lo adoptó porque era un problema de alto impacto. Y a veces la gente tiene que perder 1 año, 2 años para darse la oportunidad de probar cosas diferentes, ¿no? Y fue lo que ocurrió en el caso. Bueno, algo similar también ocurrió con Neopestalotiopsis. Igual nosotros no teníamos idea de con lo que nos estábamos enfrentando en fresas. O
sea, en el 17, 18, cuando se volvió, digamos, un problema serio y continuó hasta el 20, nosotros partimos desde investigar otra vez, similar a la estrategia que seguimos en todos los problemas que abordamos, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo causa enfermedad? ¿Cómo es que llega? ¿Hacia dónde? ¿Cómo se dispersa? ¿Cómo se mueve? Todas esas preguntas que a veces hacemos, que parecen triviales, en realidad no lo son, tienen mucho sentido. Y que es más o menos el mismo enfoque, digamos, que a lo mejor utilizaría un médico en una población de humanos, ¿verdad? Entonces, parte de usar el conocimiento epidemiológico es justamente contestar esas preguntas. Y uno puede hacer un análisis espacial, regional, mapear, etcétera, para ver si hay focos de infestación o infección en algún lado y a partir de ahí diseñar estrategias regionales de manejo, por ejemplo. Pero tienes que partir desde lo básico. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Igual, identificar quién era y cómo causaba enfermedad y luego ver de dónde venía el patógeno. Y entonces, cuando hacemos ese rastreo utilizando técnicas moleculares en colaboración con mis colegas del colegio y otras universidades, nos lleva entonces a los viveros. Y es ahí donde se puso interesante, porque eso implicaba entonces que tenía que entrar yo a otro cultivo, ¿no? Es decir, decirle al viverista, hey, ¿sabes qué? Este patógeno se está moviendo en tu planta. Okay. Y tú lo estás moviendo con los productores, pero la planta viene infectada. Entonces eso de repente al inicio por ahí del 18, 19, pues a lo mejor algunos viveros no estuvieron muy felices con lo que nosotros estábamos generando. No, me imagino que no. Pero fíjate que tristemente algunos viveros desaparecieron por la enfermedad, pero otros viveros lo tomaron bien y al contrario, en lugar de decir, no, nosotros no somos, dijeron, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo resolvemos el problema? Y fue así como una vez de que vimos de dónde venía y cómo se fue estableciendo en las parcelas, fuimos entonces, aquí en el invernadero, fuimos haciendo trabajos paralelamente. Siempre llevamos varios trabajos a la vez. Llevamos unos que están en el campo, otros están en el laboratorio, siempre llevamos varios proyectos así, que juntos arman la historia al final. Cuando uno ya les platica a ustedes, es porque es la conjunción de diferentes preguntas que hay que contestar. Y a lo mejor a ti te lo pasamos de manera muy sencilla, ya pero digerido. Atrás, exactamente, ya hay mucho trabajo hecho. Y así se hizo acá. Entonces, nosotros en esa exploración de ¿y qué hay para manejar este problema? O sea, ¿qué hay en el mundo? ¿O quién tiene algo, no? Entonces ya buscamos y realmente no había mucha información en el mundo. Curiosamente, nosotros fuimos los segundos a nivel mundial en reportar este problema. El primero lo hicieron en Egipto, pero no le hicieron mucho caso a ese problema, a ese reporte, porque fue una revista muy local de Egipto y no le hicieron mucho caso. Había unos reportes en España y después ya en Florida, cuando ya en la Universidad de Florida empiezan a hablar de este problema, entonces se empiezan a voltear. Nosotros ya estábamos trabajando en eso. Entonces lo que hicimos otra vez era qué es lo que hay en el mundo y qué alternativas hay. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar desde el laboratorio y luego al invernadero y luego a las parcelas en campo y así fuimos optimizando. Y paralelamente íbamos informando a la gente, a ver, hágale así, esto no lo ponga acá, este producto póngalo aquí. Y fíjate que hace 8 días, ahorita tenemos un segundo año de colaboración con el gobierno de Guanajuato y estábamos en una reunión con personal de la Secretaría y el CESABEC y platicábamos de eso porque el CESABEC está haciendo, pues ellos llevan muy monitoreado, allá tienen un programa muy interesante porque ellos con su personal van monitoreando, van revisando los viveros pequeños, grandes, y luego las parcelas, y van viendo cómo la enfermedad se ha ido hasta abajo. O sea, prácticamente ya el impacto es muy bajo. Nosotros también durante 3 años hemos hecho análisis regionales para ver cuál ha sido el impacto. Y el año pasado, pues el impacto de la mortalidad, por ejemplo, cuando mucho llegaba al 8 o al 10%. Había unos productores que sí podían tener 60-70% de mortalidad de la planta, pero esos son productores que siguen haciendo lo mismo que hacían antes del problema de la epidemia. Entonces, otra vez es un ejemplo de cómo la gente empieza a adoptar, en un problema crítico, empieza a adoptar
lo que nosotros hemos generado, pero también eso resultó en un cambio varietal. Entonces muchas de las variedades susceptibles se fueron yendo. Entonces súmale ese cambio varietal más lo que se ha ido generando y la transferencia y adopción de tecnologías, ¿no? Y que al final sí creo yo que hasta que se tiene el problema ya grande, es cuando ya realmente uno en campo, en este caso agricultores o asesores, buscan una solución ya de manera responsable, ¿no? Mientras tanto pareciera un jueguito. Exacto, sí. Digo, a veces uno se siente medio frustrado porque generas esa información. Yo creo que no sé cuántas personas realmente han adoptado parte, o yo creo que con parte de la información que adopten está bien, ¿no? Pero con problemas tan difíciles como Fusarium en Zarzamora, ahí sí requiere un poco de ponerse a pensar cómo diseñar estrategias para manejar esas enfermedades del suelo. Y no toda la gente quiere adoptar, digamos, exactamente como uno lo dice. No quiere decir que uno tenga la solución, pero te da completa, digamos, pero te da una idea de por dónde puedes ir innovando, tú puedes ir probando, ¿no? Puede ser un eje, una propuesta, sí, pero tú dices, a ver, voy a modificar esto, en lugar de poner esto, yo voy a meter esto, a ver qué pasa, ¿no? Acá igual, ¿no? O sea, se generó esa información y la gente lo fue adoptando. Y creo que pues estamos en un punto en el que, en mi opinión, creo que ya, como decimos, creo que ya la hicimos, creo que el impacto ahora es mucho menor. Tú vas a plantaciones, no hay una planta muerta. Bien, o sea, les va muy bien ya. Ajustaron a las variedades, son un poco más tolerantes, más lo que ya se generó, ya se adoptó. Creo que ahora podemos decir que es un problema que probablemente ya ganamos la batalla. Hay que reconocer que también, pues ya al final, aunque sea al final, el gobierno sí se estuvo involucrando. O sea, aquí se involucró Senacica, la Dirección General de Sanidad Vegetal, y ahora el gobierno de Guanajuato, que ha generado también información, ¿no? Pero el tema con la fitosanidad es que viene otra batalla después y luego otra y luego otra. En este sentido, Doug, usted organiza, bueno, en colaboración con otros académicos e investigadores, el diplomado de Berries, y lo quiero comentar porque de Berries, pues a lo mejor en muchas universidades no lo forman a uno, ¿no? Yo incluso hice una maestría en horticultura y de Berries no vi nada, vi todo de jitomate y tomate y pepino. Entonces a mí me vino bastante bien tomar el diplomado que usted organiza. ¿Cuándo es la próxima edición? ¿Qué resultados ha tenido? ¿Cuánta gente ha formado en el campo? Hoy ya va un buen de gente. Fíjate que ese proyecto surgió en una servilleta, como muchos. Ok. Surgió en una cena que estábamos ahí con el doctor Prometeo, después de un evento que apenas empezamos. Yo creo que fue por ahí, por el 2007, 2008. Y bueno, parte de la preocupación que nosotros teníamos es que comentábamos en ese momento de que pues tenía que haber, de que el conocimiento en berries debería ser más general, o sea, de que debería ser un conocimiento que todo el mundo debería tener, al cual debería tener acceso, ¿no? Y que nosotros percibíamos en ese momento que la mayor parte de la información estaba más concentrada en las empresas, en la industria, y que estaba muy en manos privadas, ¿no? Sí. Y que nosotros de alguna manera teníamos que contribuir como académicos a difundir lo que hacíamos y también a formar, digamos, gente, perfiles, aun cuando no estuvieran en la industria, ¿no? Al contrario, pues iba a servir para la industria formar gente, ¿no? Y así surgió la idea. Entonces, en ese tiempo, ahorita vamos desde hace 11 años, porque apenas terminamos el 11avo, pues son 11 años. Y lo hemos ido modificando. La verdad es que ahora ya no nos alcanza el tiempo, dura 200 horas el diplomado, y así lo hicimos juntando, pues tuvimos un grupo de investigación en su momento que trabajaba con proyectos, y así fuimos armando el diplomado, pero ahorita hay tanta información que ya no nos alcanzan esas 200 horas. Entonces, pues tenemos que ver si le vamos a seguir o vamos a hacerlo ya más
hacia otras áreas, ¿no? O diplomado parte 1 y diplomado parte 2. Exacto, o sea, a partir de este diplomado, que fue, digamos, el primero que nosotros hicimos, pues otras universidades, una de Chile, por ejemplo, también abrió el suyo, pues ahí tienen otras plataformas también que tienen ya, a partir de nosotros, ya formaron su diplomado en BERRES. De hecho, instructores egresados de acá de nosotros van a dar clases a esas plataformas de capacitación, ¿no? Y bueno, pues es parte de lo que nosotros hacemos finalmente, pues es para que el conocimiento se comparta, y es la esencia, digamos, de nuestra universidad, de que entre más usen lo que nosotros generamos, pues más pertinente es nuestra institución. O sea, sí, de eso se trata. Yo digo, pues es mi trabajo, lo poquito o mucho que yo pueda generar, si a alguien le sirve, eso es lo que justifica mi trabajo, ¿no? Y para eso estamos, los académicos, investigadores, ese es nuestro trabajo, formar, generar conocimiento, difundirlo y ayudar, ¿no? Al final, no se trata de generar conocimiento para uno, yo para qué, ¿no? O sea, yo escucho de repente, y a ver si no piso algún callo, pero yo escucho a algunos académicos que dicen, es que mi trabajo me costó. No, tú trabajas en la universidad pública y tu función es difundir. Sí. Entonces, no tiene nada de malo, al contrario, eso tienes que ver más bien en cuántas influiste positivamente, ¿no? Así es. Esa es la idea, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Pues gracias por este panorama sobre la situación fitosanitaria de las plagas y enfermedades en berries en México. Es interesante comprender un poco sobre lo que hay detrás de lo que ya hemos digerido, porque muchos de nosotros hemos asistido a pláticas, diplomados, cursos, conferencias impartidas por usted y sus colegas, y al final pues eso es lo digerido, ¿no? Pero a veces uno no lo valora al 100% porque no entiende todo esto que hay detrás. Ya para finalizar, doctor, una cuestión más personal, ¿dónde se ve usted dentro de 10 años en el ámbito profesional? Y espero que no vaya a decir que jubilado. No, a mí me gusta mucho lo que hago, me emociona mucho el estar en el campo y contribuir. Yo creo que voy a seguir haciendo este trabajo, pero me gusta seguir interactuando con los productores, con las empresas. Sí me veo así, trabajando con las empresas, con los productores, pero generando conocimiento. O sea, a mí me gusta mucho agarrar retos de este tipo, que han sido retos muy complicados, pero me da mucho gusto ver cómo uno puede formar gente y que sean personas exitosas. Yo creo que eso es lo importante. Pues mientras pueda, yo creo que voy a estar un buen ratito por aquí, pero siempre vinculado. Yo creo que esa es una parte que a mí me gusta. Me gusta mucho combinar el campo con la parte de la academia. A veces me meto al laboratorio también, porque a veces ya no te da tiempo, pero tengo mis estudiantes. Siempre estoy en eso, pero sí siempre quiero estar vinculado con el mundo real. Y claro, es muy probable que tenga algún proyecto personal. Entonces, ojalá que así sea. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo y disposición para esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Olmo. Es un placer compartir con estas ideas con tu público, que es muy vasto. Muchas gracias. Creo que lo quería invitar aquí al podcast desde el episodio 200. Ya le va a tocar cerca de 400, pero qué bueno que ya estuvo aquí. No, con mucho gusto. Muchas gracias. Ándale. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.